El 15 de agosto de 1987, Alejandro Herrera Vázquez, un mecánico mexicano de 34 años que había llegado a Los Ángeles como refugiado político 3 años antes, desapareció sin dejar rastro de su taller de reparación de automóviles en el barrio de East LA, donde había construido una nueva vida lejos de la persecución política que había sufrido en su México natal. Alejandro había huido de Guadalajara después de ser torturado por agentes del gobierno mexicano debido a su activismo estudiantil y su participación en protestas contra la corrupción, llevando consigo las cicatrices físicas y emocionales de un sistema que había intentado silenciarlo para siempre. En Los Ángeles, había encontrado refugio en la comunidad mexicana americana, donde su habilidad como mecánico y su naturaleza generosa le habían ganado el respeto y el cariño de vecinos y clientes que lo consideraban un hermano. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. Su pequeño taller, ubicado en una calle lateral de César Chávez Avenue, se había convertido en un punto de encuentro para inmigrantes que necesitaban reparar sus vehículos a precios justos. Y Alejandro nunca rechazaba ayudar a alguien en necesidad, incluso cuando no podían pagar por completo sus servicios. Esa mañana de agosto, había llegado temprano al taller como siempre, saludando a los vecinos con su sonrisa característica y preparándose para otro día de trabajo honesto que le permitía enviar dinero a su familia en México. Su esposa Rosa, quien había logrado reunirse con él 6 meses antes junto con sus 2 hijos pequeños, lo había despedido con un beso y la promesa de preparar su comida favorita para la cena, sin imaginar que sería la última vez que lo vería con vida. Los clientes que llegaron al taller ese día encontraron las puertas cerradas y ninguna señal de Alejandro, algo completamente inusual para un hombre que era conocido por su puntualidad y dedicación al trabajo que había salvado a su familia de la pobreza. Cuando Rosa llegó al taller esa tarde preocupada por no haber recibido noticias de su esposo, encontró sus herramientas esparcidas por el suelo y signos de lucha que indicaban que algo terrible había ocurrido en ese lugar que había representado esperanza y seguridad para su familia. La desaparición de Alejandro conmocionó a toda la comunidad de East LA, donde era querido no solo como mecánico, sino como un símbolo de resistencia y supervivencia para otros refugiados que habían escapado de la violencia política en América Latina. La búsqueda de Alejandro comenzó inmediatamente cuando Rosa reportó su desaparición a la policía de Los Ángeles, aunque los oficiales inicialmente mostraron poco interés en el caso de un inmigrante mexicano indocumentado que, según ellos, probablemente había huido para evitar problemas con inmigración. Sin embargo, la comunidad mexicana-americana se movilizó rápidamente, organizando grupos de búsqueda que recorrieron cada calle, cada callejón y cada edificio abandonado en un radio de millas alrededor del taller, determinados a encontrar a su amigo y protector que había desaparecido sin explicación. El padre Miguel Sánchez, de la iglesia local de Nuestra Señora de Guadalupe, lideró las oraciones y organizó vigilias nocturnas donde cientos de personas se reunían para pedir por el regreso seguro de Alejandro, mientras su esposa Rosa mantenía una vigilia constante frente al taller cerrado. Los medios de comunicación en español cubrieron la historia extensivamente, destacando no solo la desaparición, sino también la historia de Alejandro, como refugiado político que había escapado de la tortura en México, solo para desaparecer misteriosamente en lo que se suponía era su refugio seguro en Estados Unidos. Activistas de derechos humanos se unieron a la búsqueda, sospechando que la desaparición podría estar relacionada con su pasado político y la posibilidad de que agentes del gobierno mexicano hubieran cruzado la frontera para silenciarlo permanentemente. Durante semanas, la comunidad mantuvo la esperanza de que Alejandro aparecería, organizando marchas pacíficas y distribuyendo volantes con su fotografía por toda la ciudad, mientras Rosa y sus hijos vivían en una agonía constante, sin saber si estaba vivo o muerto. La investigación policial oficial fue limitada y superficial, con detectives que parecían más interesados en cerrar el caso rápidamente que en encontrar la verdad sobre lo que había ocurrido con el mecánico desaparecido. Meses pasaron sin pistas concretas,
y gradualmente la atención mediática disminuyó, aunque la comunidad nunca dejó de buscar respuestas, y Rosa nunca perdió la esperanza de que su esposo regresaría a casa con sus hijos. El taller permaneció cerrado y sellado por la policía como escena del crimen, convirtiéndose en un recordatorio silencioso de la tragedia que había golpeado a una familia que ya había sufrido demasiado en su búsqueda de libertad y seguridad. La desaparición de Alejandro se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad de los refugiados políticos y la falta de protección que enfrentaban incluso en territorio estadounidense, donde se suponía que estarían a salvo de la persecución que los había obligado a huir de sus países natales. Los años siguientes fueron devastadores para Rosa y sus hijos, quienes lucharon por sobrevivir sin el sostén económico y emocional de Alejandro, mientras mantenían viva la esperanza de que algún día regresaría a completar su familia destrozada por la violencia y la injusticia. Rosa trabajó en múltiples empleos de limpieza y cocina para mantener a sus hijos, Carlos de 8 años y María de 6, quienes crecieron con la constante pregunta de cuándo regresaría su padre y por qué había desaparecido sin despedirse de ellos. La comunidad continuó apoyando a la familia Herrera, organizando colectas de dinero y proporcionando comida y ropa, mientras el padre Miguel ofrecía consejería espiritual y emocional para ayudar a Rosa a lidiar con la incertidumbre y el dolor que consumían su vida diaria. Investigadores privados contratados por organizaciones de derechos humanos siguieron pistas que llevaban a callejones sin salida, entrevistando a testigos potenciales y explorando conexiones con otros casos de desapariciones de activistas políticos mexicanos en el área de Los Ángeles. El caso de Alejandro se convirtió en parte de una investigación más amplia sobre la posible presencia de agentes del gobierno mexicano operando ilegalmente en territorio estadounidense, dirigidos a silenciar a disidentes políticos que habían escapado de la represión en su país natal. Organizaciones internacionales de derechos humanos documentaron el caso como parte de un patrón de persecución transfronteriza que violaba tanto las leyes estadounidenses como los tratados internacionales de protección a refugiados políticos. Rosa testificó ante comités del Congreso sobre la situación de los refugiados políticos mexicanos, convirtiéndose en una voz poderosa para otros que habían perdido seres queridos en circunstancias similares y exigiendo justicia para las víctimas de la represión política. Su testimonio ayudó a generar conciencia sobre la vulnerabilidad de los refugiados y la necesidad de mayor protección para aquellos que habían escapado de la persecución política en sus países de origen. A pesar de los esfuerzos continuos, la investigación oficial se estancó, y el caso de Alejandro se unió a la larga lista de desapariciones sin resolver que plagaban a la comunidad inmigrante en Los Ángeles durante los años 80. El taller abandonado se convirtió en un símbolo de esperanza perdida, con grafitis en las paredes que decían ¿Dónde está Alejandro?, y flores marchitas que los vecinos dejaban regularmente en memoria del hombre que había representado tanto para tantas personas. La historia de Alejandro inspiró a otros refugiados a organizarse y crear redes de apoyo mutuo, reconociendo que su seguridad dependía de la solidaridad comunitaria y la vigilancia constante contra las fuerzas que buscaban silenciar sus voces. En marzo de 1991, 4 años después de la desaparición de Alejandro, un grupo de trabajadores de la construcción que habían sido contratados para renovar el edificio donde había estado su taller, hicieron un descubrimiento que conmocionaría a toda la comunidad y revelaría la horrible verdad sobre lo que había ocurrido con el mecánico desaparecido. Mientras excavaban en el sótano del edificio para instalar nuevas tuberías, los trabajadores encontraron una habitación oculta que no aparecía en los planos arquitectónicos originales, sellada detrás de una pared de concreto que había sido construida recientemente y que ocultaba secretos terribles. Cuando rompieron la pared, descubrieron una habitación pequeña y claustrofóbica que contenía evidencia escalofriante de tortura y violencia. Una silla metálica con correas de cuero manchadas de sangre, cables eléctricos, instrumentos de tortura y otros objetos que claramente habían sido utilizados para infligir dolor y sufrimiento a víctimas indefensas. El descubrimiento inmediatamente alertó a las autoridades, quienes llegaron al sitio y confirmaron que la habitación había sido utilizada como una cámara de tortura clandestina,
similar a las que Alejandro había descrito haber sufrido en México antes de su escape a Estados Unidos. Los investigadores forenses encontraron rastros de sangre que posteriormente fueron identificados como pertenecientes a Alejandro, confirmando los peores temores de su familia y la comunidad sobre su destino final en esa habitación de horror. La silla de tortura, en particular, mostraba signos de uso reciente y estaba equipada con dispositivos eléctricos que habían sido utilizados para infligir descargas eléctricas, un método de tortura comúnmente empleado por fuerzas de seguridad mexicanas contra disidentes políticos. El descubrimiento también reveló documentos parcialmente quemados que contenían nombres de otros refugiados políticos mexicanos en el área de Los Ángeles, sugiriendo que Alejandro no había sido la única víctima de esta operación clandestina de represión transfronteriza. La habitación contenía también equipos de grabación que habían sido utilizados para documentar las sesiones de tortura, posiblemente para enviar evidencia a superiores en México, como prueba de que las órdenes habían sido cumplidas. Rosa fue notificada del descubrimiento, y aunque devastada por la confirmación de sus peores temores, también sintió un alivio amargo al finalmente saber la verdad sobre lo que había ocurrido con su esposo, después de años de incertidumbre agonizante. El hallazgo desencadenó una investigación federal masiva que involucró al FBI, la CIA y agencias de inteligencia mexicanas, revelando una red de operaciones encubiertas que habían estado funcionando en territorio estadounidense durante años. La investigación federal que siguió al descubrimiento de la cámara de tortura reveló una conspiración internacional que involucró a agentes del gobierno mexicano operando ilegalmente en Estados Unidos, con el objetivo de silenciar a refugiados políticos que habían escapado de la represión en su país natal. Los investigadores descubrieron que la operación había sido coordinada por una célula de agentes de inteligencia mexicanos, que habían establecido múltiples sitios de detención clandestinos en ciudades estadounidenses con grandes poblaciones de refugiados políticos mexicanos. El FBI identificó a varios sospechosos, incluyendo a capitán Roberto Mendoza, un oficial de inteligencia mexicano que había ingresado ilegalmente a Estados Unidos usando documentos falsos y había establecido la red de cámaras de tortura en Los Ángeles, San Antonio y otras ciudades fronterizas. La investigación reveló que Alejandro había sido secuestrado por este grupo después de que informantes en la comunidad mexicana americana hubieran reportado su ubicación y actividades a los agentes, quienes lo consideraban una amenaza continua debido a su conocimiento de operaciones de tortura en México. Los documentos encontrados en la cámara de tortura mostraron que Alejandro había sido interrogado durante días sobre otros refugiados políticos en la comunidad y que había sido torturado para obtener información sobre redes de apoyo y rutas de escape utilizadas por disidentes mexicanos. A pesar de la tortura extrema, los registros indicaron que Alejandro nunca había revelado información que pudiera comprometer a otros refugiados, manteniendo su silencio heroico hasta el final y protegiendo a su comunidad, incluso bajo las circunstancias más brutales. La investigación también descubrió que varios otros refugiados políticos mexicanos habían desaparecido en circunstancias similares durante el mismo periodo, y que sus casos habían sido sistemáticamente ignorados o mal investigados por autoridades locales que no comprendían la naturaleza política de las desapariciones. El capitán Mendoza y 3 de sus asociados fueron arrestados en una operación coordinada que involucró a múltiples agencias de aplicación de la ley, aunque varios otros miembros de la red lograron escapar de regreso a México antes de que pudieran ser capturados. El caso generó tensiones diplomáticas significativas entre Estados Unidos y México, con el gobierno estadounidense exigiendo explicaciones sobre las operaciones ilegales en su territorio, y el gobierno mexicano negando inicialmente cualquier conocimiento de las actividades. La evidencia encontrada en la cámara de tortura fue tan abrumadora que eventualmente forzó al gobierno mexicano a admitir la existencia de la operación, aunque negaron que hubiera sido autorizada oficialmente, y culparon a elementos rebeldes dentro de sus servicios de inteligencia. El juicio de los responsables del asesinato y tortura de Alejandro Herrera se convirtió en un caso histórico que expuso la extensión de las operaciones de represión transfronteriza
y estableció precedentes importantes para la protección de refugiados políticos en territorio estadounidense. El capitán Roberto Mendoza y sus asociados enfrentaron cargos federales por secuestro, tortura, asesinato y violación de las leyes de inmigración, en un proceso judicial que duró más de 2 años y atrajo atención internacional. Durante el juicio, Rosa Herrera testificó sobre el impacto devastador que la desaparición y muerte de su esposo había tenido en su familia, describiendo años de incertidumbre, pobreza y trauma que habían marcado las vidas de sus hijos. Expertos en derechos humanos testificaron sobre los métodos de tortura utilizados, comparándolos con técnicas documentadas en centros de detención clandestinos en México, y estableciendo vínculos claros entre las operaciones domésticas e internacionales de represión política. El testimonio más impactante vino de otros refugiados políticos que habían sido torturados en México, y que pudieron identificar a algunos de los acusados como sus torturadores, proporcionando evidencia directa de la continuidad de las operaciones represivas a través de fronteras internacionales. La defensa argumentó que los acusados habían estado siguiendo órdenes superiores y que no podían ser responsabilizados por políticas estatales, pero la evidencia mostró que habían actuado con extrema crueldad y habían excedido cualquier autorización oficial. El jurado encontró culpables a todos los acusados en todos los cargos, y el capitán Mendoza recibió múltiples sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que sus asociados recibieron sentencias que variaron entre 25 años y cadena perpetua. El caso estableció precedentes legales importantes para el procesamiento de agentes extranjeros que cometen crímenes en territorio estadounidense y llevó a cambios significativos en las políticas de protección de refugiados políticos. Rosa utilizó el proceso judicial como una plataforma para abogar por otros refugiados y víctimas de represión política, convirtiéndose en una voz poderosa para los derechos humanos y la justicia internacional. El caso también llevó a investigaciones más amplias sobre otras operaciones de represión transfronteriza, resultando en la identificación y procesamiento de redes similares que operaban en otras partes de Estados Unidos. La comunidad de East LA organizó una ceremonia conmemorativa para Alejandro, donde cientos de personas se reunieron para honrar su memoria y celebrar que finalmente se había hecho justicia, aunque nada podría devolver a un padre y esposo a su familia destrozada. Las revelaciones del caso de Alejandro Herrera llevaron a reformas significativas en las políticas estadounidenses de protección de refugiados y en los procedimientos de investigación de desapariciones que involucran a inmigrantes y refugiados políticos. El Congreso aprobó legislación que estableció protocolos más estrictos para investigar casos de refugiados desaparecidos, y creó un fondo especial para apoyar a familias de víctimas de represión política transfronteriza. Las agencias de aplicación de la ley recibieron entrenamiento especializado sobre la naturaleza de la persecución política y la importancia de tomar en serio los casos que involucran a refugiados, reconociendo que sus desapariciones a menudo tienen motivaciones políticas complejas. Rosa Herrera se convirtió en una defensora nacional de los derechos de los refugiados, trabajando con organizaciones de derechos humanos para establecer redes de apoyo y protección para otros que habían escapado de la persecución política en América Latina. Su testimonio ante el Congreso ayudó a generar conciencia sobre la vulnerabilidad continua de los refugiados políticos y la necesidad de vigilancia constante contra operaciones de represión transfronteriza. El caso inspiró la creación del Centro Alejandro Herrera para la protección de refugiados políticos, que proporciona servicios legales, apoyo emocional y recursos de seguridad para refugiados que enfrentan amenazas continuas de sus países de origen. La historia de Alejandro se convirtió en un símbolo de resistencia y sacrificio, inspirando a otros refugiados a continuar luchando por la justicia y los derechos humanos, a pesar de los riesgos personales. Sus hijos, Carlos y María, crecieron con un profundo sentido de justicia social y se convirtieron en activistas de derechos humanos, llevando adelante el legado de su padre en la lucha contra la opresión y la tortura. El taller donde Alejandro había trabajado fue convertido en un centro comunitario que lleva su nombre,
proporcionando servicios de apoyo para inmigrantes y refugiados en el área de East LA. La cámara de tortura descubierta en el sótano fue preservada como evidencia histórica y eventualmente se convirtió en parte de un museo de derechos humanos que educa a las generaciones futuras sobre los horrores de la represión política. El caso también llevó a mejoras en la cooperación internacional entre agencias de aplicación de la ley, estableciendo protocolos para investigar y procesar crímenes transfronterizos que involucran a refugiados políticos. La comunidad mexicana americana de Los Ángeles organizó una marcha anual en memoria de Alejandro y otras víctimas de represión política, manteniendo viva su memoria y continuando la lucha por la justicia y los derechos humanos que él había representado. El legado de Alejandro Herrera se extendió mucho más allá de su comunidad inmediata, inspirando cambios en las políticas internacionales de derechos humanos y estableciendo precedentes para la protección de refugiados políticos en todo el mundo. Su caso fue documentado por organizaciones internacionales de derechos humanos como un ejemplo de la necesidad de vigilancia constante contra la represión transfronteriza y la importancia de proteger a aquellos que han escapado de la persecución política. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos utilizó el caso como base para nuevas recomendaciones sobre la protección de refugiados políticos y la responsabilidad de los estados de investigar y procesar crímenes cometidos por agentes extranjeros en su territorio. Universidades de todo Estados Unidos comenzaron a enseñar el caso de Alejandro en cursos de derechos humanos, derecho internacional y estudios de refugiados, utilizando su historia para ilustrar las complejidades de la persecución política y la importancia de la protección internacional. Rosa Herrera escribió un libro sobre su experiencia, titulado En busca de Alejandro, una madre lucha por la justicia, que se convirtió en un bestseller y fue traducido a múltiples idiomas, llevando la historia de su esposo a audiencias internacionales. El libro no solo documentó la tragedia personal de su familia, sino que también proporcionó un análisis profundo de las políticas de represión del gobierno mexicano y su impacto en las comunidades de refugiados en Estados Unidos. Documentales y películas fueron producidos sobre el caso, incluyendo un largometraje que ganó premios en festivales internacionales de cine y ayudó a generar conciencia global sobre la situación de los refugiados políticos mexicanos. La historia de Alejandro también inspiró obras de teatro, canciones y otras expresiones artísticas que mantuvieron viva su memoria y continuaron educando al público sobre los horrores de la represión política. El Centro Alejandro Herrera expandió sus operaciones para incluir programas de educación sobre derechos humanos en escuelas y universidades, asegurando que las generaciones futuras comprendieran la importancia de proteger a los refugiados políticos. Investigadores académicos continuaron estudiando el caso como un ejemplo de represión transfronteriza, publicando artículos y libros que contribuyeron al cuerpo de conocimiento sobre la persecución política y la protección de refugiados. El impacto del caso se sintió también en México, donde organizaciones de derechos humanos utilizaron la historia de Alejandro para presionar por reformas en las prácticas de seguridad del gobierno y mayor transparencia en las operaciones de inteligencia. Su sacrificio se convirtió en un catalizador para cambios positivos que beneficiaron a miles de refugiados políticos y víctimas de represión en todo el continente americano. 20 años después del descubrimiento de la cámara de tortura, la comunidad de East LA organizó una ceremonia conmemorativa masiva para honrar la memoria de Alejandro Herrera y celebrar los cambios positivos que su sacrificio había inspirado en la protección de refugiados políticos. La ceremonia reunió a cientos de personas, incluyendo a otros refugiados que habían sido protegidos por las reformas legales inspiradas por el caso de Alejandro, funcionarios gubernamentales que habían trabajado en la implementación de nuevas políticas y activistas de derechos humanos de todo el continente americano. Rosa Herrera, ahora una figura respetada en el movimiento de derechos humanos, pronunció un discurso emotivo sobre cómo el dolor de perder a su esposo se había transformado en una fuerza para el cambio positivo que había salvado innumerables vidas. Sus hijos, Carlos y María, ahora adultos profesionales dedicados a la defensa de los derechos humanos,
compartieron cómo el legado de su padre había moldeado sus vidas y su compromiso con la justicia social. El Centro Alejandro Herrera anunció durante la ceremonia que había ayudado a más de 5.000 refugiados políticos a obtener protección legal y apoyo emocional, demostrando el impacto duradero de la tragedia transformada en esperanza. Representantes del gobierno mexicano, incluyendo funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, asistieron a la ceremonia y reconocieron oficialmente los errores del pasado, comprometiéndose a continuar las reformas en las prácticas de seguridad y inteligencia. La ceremonia también incluyó la inauguración de un mural comunitario que representaba la vida y el sacrificio de Alejandro, creado por artistas locales en colaboración con miembros de la comunidad que habían conocido al mecánico desaparecido. Estudiantes de escuelas locales presentaron proyectos de investigación sobre el caso de Alejandro y su impacto en las políticas de derechos humanos, demostrando cómo las generaciones más jóvenes habían aprendido de esta historia de tragedia y triunfo. La ceremonia concluyó con la lectura de una proclamación oficial que declaraba el 15 de agosto como el Día de la Memoria de Alejandro Herrera, en la ciudad de Los Ángeles, asegurando que su sacrificio nunca sería olvidado. Medios de comunicación internacionales cubrieron la ceremonia, llevando la historia de Alejandro a nuevas audiencias y continuando la educación global sobre la importancia de proteger a los refugiados políticos. La comunidad también anunció planes para establecer una beca universitaria en nombre de Alejandro, que proporcionaría oportunidades educativas para hijos de refugiados políticos, asegurando que su legado continuara inspirando a futuras generaciones de líderes en derechos humanos. Hoy, más de 3 décadas después de su desaparición, Alejandro Herrera Vázquez es recordado no solo como una víctima de la represión política, sino como un héroe cuyo sacrificio transformó fundamentalmente la protección de refugiados políticos en Estados Unidos y inspiró cambios duraderos en las políticas internacionales de derechos humanos. Su historia continúa siendo enseñada en universidades de todo el mundo como un ejemplo de cómo la tragedia personal puede convertirse en un catalizador para el cambio social positivo y la reforma de políticas que protegen a los más vulnerables. El Centro Alejandro Herrera se ha expandido para convertirse en una organización internacional que opera en múltiples países, proporcionando protección y apoyo a refugiados políticos que enfrentan amenazas continuas de sus gobiernos de origen. Rosa Herrera, ahora en sus 70 años, continúa su trabajo como defensora de derechos humanos, viajando por el mundo para hablar sobre la importancia de proteger a los refugiados y mantener viva la memoria de aquellos que han sacrificado sus vidas por la libertad y la justicia. Sus hijos han establecido sus propias organizaciones de derechos humanos, con Carlos trabajando en la reforma del sistema de justicia penal y María especializándose en la protección de mujeres refugiadas que enfrentan persecución de género. La legislación inspirada por el caso de Alejandro ha sido adoptada por otros países, creando un marco internacional más robusto para la protección de refugiados políticos y la investigación de crímenes transfronterizos. El antiguo taller de Alejandro, ahora convertido en el Centro Comunitario Alejandro Herrera, sirve como un símbolo de esperanza y resistencia, proporcionando servicios esenciales a inmigrantes y refugiados, mientras mantiene viva la memoria del hombre que representó tanto para su comunidad. Su historia ha inspirado múltiples generaciones de activistas de derechos humanos, abogados y defensores de refugiados que continúan luchando contra la injusticia y la opresión en todo el mundo. Las reformas legales y políticas inspiradas por su caso han salvado miles de vidas, proporcionando protección a refugiados que de otra manera habrían enfrentado destinos similares al de Alejandro. La cámara de tortura descubierta en el sótano del taller se ha convertido en parte de un museo de derechos humanos que educa a visitantes sobre los horrores de la represión política y la importancia de la vigilancia constante para proteger la dignidad humana. El legado de Alejandro Herrera demuestra que incluso en las circunstancias más oscuras, el sacrificio de una persona puede iluminar el camino hacia un mundo más justo, donde los refugiados políticos pueden encontrar verdadera seguridad y protección lejos de la persecución que los obligó a huir de sus hogares. Su memoria vive en cada refugiado que encuentra protección,
en cada ley que defiende los derechos humanos, y en cada persona que se niega a permanecer en silencio frente a la injusticia, asegurando que su sacrificio continúe inspirando la lucha por un mundo más humano y compasivo.